Bien, entonces, estamos con la carta a los Colosenses dividida al medio. Por un lado, fundamentos de la vida crística, por otro lado, la manifestación de la vida crística que tiene que ver con esa, ¿cuándo se manifiesta la vida crística? Cuando el entendimiento, nuestra mente, esa dimensión mente-alma, se alinea con la verdad del Espíritu. Entonces, las verdades trascendentes del Espíritu se van a manifestar en el plano físico material. En el plano físico material. Hoy el tema tiene que ver con una ilustración que está en toda la Biblia y que pertenece al vocabulario hebreo. A cómo los hebreos, a través de figuras, ilustraban verdades espirituales, figuras proféticas. Bueno, los que estudiaron conmigo siguieron el estudio de Apocalipsis. Vimos que la forma de expresar era en forma simbólica. ¿Por qué? Porque la forma simbólica es la forma de comunicación hebrea, ¿sí? Y siempre la escritura se explica a sí misma. Como la escritura estuvo, si bien fue escrita a lo largo de 1600 años, pero siempre como parte de una cultura, de una cosmovisión, ¿sí? El destinatario de la Biblia directo, ¿a quién fue dirigido? Era mayoritariamente a los hebreos, en una enorme proporción. Entonces los escritores eran todos hebreos, por lo tanto escriben desde una misma cultura. En la literatura hebrea se usaba mucho la figura para comunicar. Entonces, la escritura se explica a sí mismo con la escritura, y las ilustraciones que se usan, las figuras del lenguaje, se explican a sí mismas con la escritura. Hoy tenemos una figura del lenguaje. Hoy nosotros podríamos poner, no dice mucho el texto hasta que lo expliquemos, no dice mucho el título hasta que lo expliquemos. El título pudiera ser hoy Vestidos de Cristo. Tanto el párrafo que vamos a estudiar hoy del capítulo 3 de Colosenses como el que vamos a estudiar la semana que viene tienen que ver con las vestiduras, y por eso voy a explicar ahora en nuestra introducción, en la introducción de nuestro estudio, voy a explicar ahora cómo se usaban la figura de las vestiduras en la cultura hebrea, en la Biblia. O sea, porque esto representa, es un símbolo de algo. Las vestiduras en la Biblia son un símbolo de algo. Tenemos que ir al origen de cuando aparecen las primeras vestiduras, porque dice que cuando Dios crea en un estado de perfección e inocencia a Adán y a Eva, Adán, hombre y mujer, lo pone en el huerto. ¿Por qué digo esto? Porque Eva recién aparece como Eva después de la caída, ¿sí? Adán, hombre y mujer, puesto en el huerto del Edén, dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Entonces, no eran necesarias vestiduras. Según la cosmovisión hebrea, en el estado de inocencia, no eran necesarias vestiduras en el hombre. Porque las vestiduras no tienen que ver solo con esto que nos cubre, sino tiene que ver con figura de algo espiritual. Y cuando ellos caen, cuando Adán cae, Dios se presenta en el huerto y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Ante la pregunta de Dios, ¿por qué te escondes? Porque vi que estábamos desnudos. ¿Cómo supiste que estaban desnudos? Bueno, la mujer que me diste, bueno, una cosa terrible comienza a suceder ahí. Algún día vamos a hablar de estas cosas. Pero, y ellos se habían hecho unos delantales. ¿De qué? ¿Se acuerdan ustedes? De higuera. O sea, de higuera. Unos delantales de hojas. ¿Sí? De hojas.
Se habían cubierto, la primera vestidura fue el intento del hombre de tapar su desnudez delante de Dios y de sus semejantes. Primera vestidura es el intento del hombre de solucionar la evidencia de la separación de conciencia de Dios. ¿Qué sucede después? Dios los trae, introduce la primer muerte en toda la creación y le hace vestidos de pieles. ¿Y de dónde salió la piel? Del primer sacrificio, de la primer muerte, ¿sí? Prefigurando como anticipo la muerte del Cordero de Dios. Primer, seguramente, Cordero sacrificado por Dios para cubrir, en ese momento, en hebreo la expresión cubrir es kafar, cubrir el pecado del hombre. Hasta que Juan, en el río Jordán, Juan el Bautista, al verlo venir a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios. No dice que cubre ya, sino que quita el pecado del mundo. Y observe la amplitud del mundo, del mundo. Hablamos mucho del pecado en otras oportunidades. El que quita el pecado del mundo. Entonces el origen del vestido está en el huerto del Edén, en la caída del hombre. En segundo lugar, también las vestimentas hebreas eran particulares. Al pueblo de Dios, del antiguo pacto, para identificarlo de las demás naciones, había un manto que según el libro de la ley, ¿sí?, ellos se tenían que hacer con determinada particularidad y que los distinguían entre unos y otros. Los distinguía entre los hebreos y las naciones. Y después los distinguían entre sacerdotes y el pueblo en general. Eran vestiduras los que identificaban de alguna manera al pueblo hebreo. También cuando los profetas hablaron de la pretensión, la soberbia, de alcanzar perfeccionamiento por medio del cumplimiento de la ley, que era el pensamiento de algunos, eran el pensamiento de algunos hebreos, ¿sí?, legalistas, por supuesto, decía en nombre de Dios, el profeta, que vuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Qué son los trapos, los harapos de inmundicia? Para graficarnos, era llamado trapo de inmundicia la vestidura que utilizaba el leproso, por ejemplo, en su enfermedad. Ya en la etapa final, cuando sus carnes comenzaban a desprenderse, las partes blandas del cuerpo de su cuerpo, esta enfermedad altísimamente contagiosa de los tiempos bíblicos, de alguna manera eran esos trapos de inmundicia. Y cuando el hombre pretendía justificarse delante de Dios, alcanzar por mérito propio determinado nivel de gracia, ¿sí?, esta es la expresión que corresponde a aquello. Son como trapos de inmundicia. Entonces el vestido era un vestido podrido, que no servía, ¿no? Pero llegamos, arrancamos en Génesis y terminamos en Apocalipsis. Llegamos a Apocalipsis 19:8 con las vestiduras y textualmente dice la Biblia, expresa qué es la vestidura. Hablando de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:8 expresa, hablando de la Jerusalén celestial, expresa diciendo, y a ella se le ha concedido, a la esposa, la iglesia, a ella se le ha la nueva creación, todas estas cosas, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, la justicia que no es propia,
o es propia, no por mérito propio, sino es propia por deseo y voluntad de Cristo Jesús, que nos carga su justicia, nos justifica. Entonces, las vestiduras tienen que ver con la justicia y acciones de los santos. Tantas veces nos dijeron, somos pecadores, olvídese de eso. Cristo quitó el pecado del mundo. Anímese a decirse todos los días, soy santo. Esa es mi verdadera esencia. Soy santo. Cuando una persona está convencida que es un pecador, ¿cómo va a actuar? Y no va a querer salir de ahí, no va a poder por su conciencia. Cubriendo su pecado. Su conciencia siempre va a estar en el mismo lugar. Cubriendo su pecado. Cuando alguien esencialmente conoce y acepta que esta es su verdadera naturaleza, su identidad de origen, el carácter del Cristo en el que somos, ¿cómo va a actuar? Diga conmigo, soy santo. Soy santo. Soy santo. Y por eso me santifico. Por eso el espíritu de santidad opera en mi vida, que es mi espíritu, que es el espíritu de Cristo en nosotros. El espíritu de santidad opera en mi vida, alcanzándome esa santificación operativa. Bien, diga vestidos de Cristo. Entonces, ¿es posible? Vestidos de Cristo. ¿Es posible o no es posible vivir una vida santa? Sí. Claro que es posible. Ser santo como yo soy santo. ¿Qué clase de Dios diría? ¿Qué clase de Dios diría? Que vivamos algo que no es posible. Bien, vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. El párrafo del verso 5 al 11 es el que vamos a leer ahora. Y yo lo titulé Lo terrenal afuera. Lo terrenal afuera. Lo terrenal afuera. Lo terrenal afuera. Verso 5 al 11. Entonces dice el texto, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hasta acá la lectura de la palabra, lo terrenal afuera. Tanto esta semana como la semana próxima vamos a seguir viendo esto de las vestiduras de Cristo, vestidos de Cristo. En este párrafo que acabo de leer, lo que vamos a ver es que hay dos niveles de carnalidad según Cristo nuestra vida. Dos niveles de carnalidad, de experiencias de la carne que no alcanzan en la manifestación de la esencia que somos. Cuando digo carnalidad, y quiero diferenciar carnalidad de carne, quiero
diferenciar carnalidad de carne. Ya lo hice alguna vez, pero es necesario que lo volvamos a plantear. A mí me gusta expresar que carnalidad tiene que ver con la naturaleza a la cual no se le reveló su naturaleza de origen, ¿sí? Todo el yo deformado que hemos construido en nuestra vida a través de nuestras vivencias, experiencias, trasfondos o experiencias culturales, improntas religiosas, sistema de creencias dogmáticos adquiridos, ¿sí? Todo ese yo ficticio que fuimos construyendo, ¿sí? A eso yo le llamo carnalidad, ¿sí? No carne. Porque carne también, el shark, es nuestra vida, ¿sí? Nuestra existencia natural. Y recordemos que Cristo reconcilió lo del espíritu y lo de la materia, de tal manera que en el proceso de manifestación, donde es fundamental que nuestra mente se alinee con las verdades del espíritu, ¿sí? Para eso la escritura es, y una visión con discernimiento de las escrituras es fundamental, la comunión con Cristo es fundamental, nuestra mente alineada con las verdades del espíritu y no con el yo ficticio. Cuando hablo de las verdades del espíritu, hablo de mi yo esencial, ¿sí? Quien soy en verdad, no quien me construí que soy. Quien soy esencialmente, para que esto se manifieste en el cuerpo, en la carne, en la vivencia de este lado de la eternidad. Entonces carne no es algo negativo, carnalidad es algo negativo. Carnalidad es algo negativo. Nosotros en el seminario usábamos una frase y decíamos, chango, vos andás en la carne cuando queríamos... Es tremendo. Cuando le queríamos decir a alguno que andaba desordenadamente, ¿no? Nos faltaba un espejo en ese momento. Bien, pero usábamos la expresión carne mal usada. Vamos a discernir carne de carnalidad. Nuestra carne fue redimida para manifestar a Cristo, para ser el cuerpo físico, material y visible del Cristo en el que somos. Pero nuestra carnalidad necesita hacer morir, necesita morir. Necesita morir. Ese yo ficticio que se opone básicamente a la manifestación del Cristo en el que somos, necesita morir. Entonces, y morir como un acto voluntario. ¿Por qué la carnalidad necesita morir? Porque la carnalidad es la construcción de nuestras vivencias, la construcción de las transferencias familiares en el sentido cultural, de la impronta religiosa, todo lo que nos enseñaron en forma de dogma. Todas estas cuestiones, nuestra percepción del mundo a partir del sufrimiento, experiencias que hemos tenido, todas estas cuestiones que dan una imagen, un yo ficticio, que es, nosotros lo llamamos hoy a esto carnalidad. Carnalidad. Porque carnalidad es todo aquello que no tenga que ver con nuestro ser esencial, que es Cristo en y a través de nosotros. ¿Sí? Ahora, la carnalidad ha sido definida de esta manera como un narcótico. A ver, como una droga, como una anestesia, nos puso a dormir. Es nuestra carnalidad, ese aferrarnos a algo que no somos. El loco, el mentiroso, el violento. No somos. ¿Qué somos? Somos santos, somos paz, somos luz, somos lo que Cristo es. El aferrarnos a esa
imagen, a ese yo que no somos, nos pone a dormir, nos narcotiza, ¿sí? Entonces, la obra de la carnalidad es un narcotizante para mi alma. Y si mi alma, mi entendimiento se pone a dormir, ¿sí? No puede haber manifestación de mi yo esencial, no olvides. de Cristo. Entonces, para que la vida de Cristo, recuerden que en el verso 3, buenísimo, en el capítulo 3, verso 1 al 3, que estudiamos la semana pasada, 1 al 4, dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Para que nuestra vida se manifieste, nosotros necesitamos hacer morir esta carnalidad, este yo ficticio en nosotros. Hacer morir. Usa la expresión griega necró, ¿sí? Que viene de necus, que es cadáver en griego, necró, muerte, hacer morir, subyugar, hacer morir, básicamente matar. Perdonen el nivel de violencia, pero justamente todo lo que se opone contra la manifestación del yo esencial, nosotros tenemos que usar de la violencia del espíritu, ¿sí? Del esfuerzo, de la potencia del espíritu. ¿Para qué? Para hacer morir. Y yo veo en el pasaje, alcanzo a ver dos niveles de esa obra de la carnalidad en nuestra vida. El primer nivel es una obra grotesca de la carnalidad que tiene que ir para afuera en la vida. Dice, porque lo terrenal tiene que ir para afuera. Es una obra grotesca de nuestra carnalidad que tiene que ir para afuera. Eh, ¿Y qué hay que hacer morir? Lo terrenal. Lo terrenal. Todo lo que la tierra sin Dios, todo lo que la existencia natural sin Dios, bajo la influencia de ese yo ficticio, de esa carnalidad, llegué a desarrollar en mi vida. Eso es lo terrenal. Terrenal, ahí es la expresión ge, que viene de geo en la tierra, que significa suelo, terrenal, terrestre, tierra o territorio. Dice el texto, haced pues morir lo terrenal en vosotros, y estas son las cosas que de plano nosotros sabemos son totalmente negativas y destructivas en nuestra vida, que en la que nuestra alma, sin estar iluminada por nuestra vida esencial, por nuestro yo esencial, por el Cristo en el que somos, busca llenar la vida, la existencia. Porque al no saber que estamos completos, que estamos llenos en Él, busca llenar de estas cosas que son grotescas. Dice, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, de plano, la carnalidad intenta alimentar y ser funcional a ese yo, sostener con vida a ese yo que nosotros tenemos que matar. ¿Con qué? Con estas cosas. Con fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. No me detengo en cada uno de los términos. Son actos grotescos de la vileza del hombre, que no conoce su esencia. Del hombre cuya existencia es carnal y cree que todo va a terminar ahí. Cuyo Dios es su propio vientre. Seguimos. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Acá hay un texto que es para alquilar balcones. Como algunas sorpresas que nos tiene la escritura y las traducciones de la escritura. Cosas sobre las cuales viene la ira de Dios. La ira de Dios. El propio deseo de Dios de destruir estas cosas. ¿Por qué Dios tendría deseo de destruir algo? Lo pongo en blanco y negro. Porque no nos hace bien.
porque nos perjudica, porque nos corre del propósito de ser luz y ser sal en este mundo. La expresión, la ira de Dios, el deseo de Dios, el orgé de Dios, propiamente deseo, extendiéndose hacia excitación de la mente, ¿sí? Por analogía, pasión violenta. Por analogía, pasión violenta. La pasión violenta de Dios. Y esta pasión violenta en la cultura judía estaba vinculado siempre a una expresión que es la expresión erjomai, que significa viene. La ira de Dios que viene, la ira de Dios que viene. Porque los hebreos, desde los profetas de la antigüedad, desde Abdías, desde los profetas menores por el volumen de la escritura nada más, hermano, ellos estaban esperando algo en aquel tiempo, que se llama el gran día de su ira. ¿Y cuál es el gran día de su ira? Es lo que Juan dice en Apocalipsis capítulo 6. Entonces, la ira de Dios siempre estaba vinculado a que viene, a algo que se llama venida. En la palabra que más se traduce venida en la Biblia, que es erjomai. La venida, porque en la venida del Hijo del Hombre era conocida en la Escritura como el gran día de su ira. El gran día de su ira. Entonces la ira de Dios en la cultura judía estaba relacionado con esto de viene sobre, que es una sola palabra griega que es erjomai. Entonces por eso la ira de Dios que viene sobre era el juicio de Dios sobre la nación de Israel por haber profanado la ley y por haber proclamado, esto es opinión personal, entre otras muchas otras cosas, por haber dicho en el patio del pretorio, cuando Pilatos dijo, este hombre es justo y nada ha hecho, y toda la multitud dijo, crucifíquenle, crucifíquenle, y Pilatos se lava las manos, y la multitud dice, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de nuestros hijos. Entonces, en la siguiente generación, 40 años después, en el año 70 después de Cristo, el general Tito consuma, ¿sí? Fue el brazo de carne que consumó el gran día de la ira de Dios de Apocalipsis capítulo 6. El gran día de su ira ha llegado. No sigo en esto, pero siempre en la cultura hebrea la ira de Dios está relacionado a una expresión que es venida, y acá también lo hace. Acá también el apóstol Pablo, un hebreo, está relacionando el día de la ira con, la ira de Dios que viene sobre. Pero después hay una expresión que dice, los hijos de desobediencia. Y tengo una mala noticia. Esta es una expresión que el traductor Reina y su socio Valera decidieron colocar en la Biblia que no existe, no está, no habla de hijos de desobediencia, sí habla de hijos. A ver, los hijos de desobediencia es una expresión bíblica. En el idioma original tenemos los textos en Efesios capítulo 2, verso 2, y en Efesios capítulo 5, verso 6. Es llamado los hijos de desobediencia, pero en esos textos, acá no aparece la frase. En este texto, en el idioma original, no aparece la frase, los hijos de desobediencia. ¿Cómo quedaría la traducción del texto? Siendo lo más noble con el original. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Diga, en otro tiempo. Cuando me faltaba luz.
cuando mi yo todavía combatía, mi yo ficticio, mi carnalidad, todavía combatía con mi yo esencial. Pero siendo revelado Cristo a mi vida, mi yo ficticio está crucificado en la cruz, juntamente con él, para que mi yo real trascienda mi alma, ilumine mi alma y pueda manifestarse en mi vida física material. Diga resurrección. Resurrección. Si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3:1. Verso 8. Dije que eran dos niveles de la obra de la carnalidad según Cristo, porque ahora hablamos de un nivel obvio, ¿no? De lo obvio, estas cosas perversas del ser humano. Esas cosas ante lo cual todas las disciplinas enumeradas y enunciadas al final del capítulo 2 de Colosenses no tienen ningún poder, aunque gocen de prestigio, de espiritualidad, pero no tienen ningún poder. Solo Cristo, nuestra esencia y naturaleza divina, tiene poder contra esas cosas. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, está la lista ahí de las cosas obvias, pero ahora, desde el verso 8, dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y aparece una lista nueva. Ya no es lo obvio, ahora es lo sutil. Ya no es lo grotesco, ahora es aquellas cosas que nosotros pudiéramos creer que son inocentes, pero que nos van destruyendo la posibilidad de manifestación del Cristo en el que somos. Y en estas cosas tenemos que hacer énfasis y ser radicales. Consciente y Entonces dice, pero ahora dejad también, hacer morir y dejar. Y vamos a escuchar la lista. Y que el Espíritu te hable, porque es la operación de nuestra alma lo que tiene que producir. Y que salgamos de la clase para meternos en un laboratorio, como dice mi buen amigo Pedro Hugo, en un laboratorio de transformación, de alquimia, de sustancia y esencia en nuestra vida para transformar nuestra calidad de vida. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas y observen estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Señor, me estás hablando. O sea, las cosas en las que nos podemos otorgar licencias, pero ¿por qué no debemos? ¿Por qué no debemos? Porque destruyen nuestra capacidad de manifestación. Acuérdense que cuando hablamos de vida crística, decimos nosotros acá que la vida crística es la manifestación del Cristo en el que somos y existimos. No es lo que en la iglesia se llama vida cristiana, sino es algo mucho más profundo. La manifestación del Cristo en el que somos y existimos. Estas cosas sutiles, con las cuales yo mismo me he permitido convivir. Porque acá no hablamos de, les recuerdo la otra lista, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo, avaricia, que es idolatría. Todas estas cuestiones que son obvias. Ahora dice, pero ahora deja también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. Dejar, una palabra griega compuesta de dos raíces. La primera, apo, la palabra es apotitsemi, que significa poner lejos.
Y la segunda, tseo, colocar, poner lejos, separar, alejar, dejar, desechar, despojarse de uno, poner. Empujalo más lejos de las prácticas de tu vida, estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas detienen la manifestación del Cristo en el que somos. ¿Lo entendemos? Dios quiera que lo entendamos. Hermanos, yo con ustedes. Estas sutilezas son las que detienen la manifestación. Y es la inercia de nuestra carnalidad. Son los estertores de la carnalidad que no se termina de morir. Sigo. La lucha de la carnalidad. Sigo. Despojando del viejo hombre. De nuevo, una palabra parecida a dejar. Despojar, una palabra muy parecida, compuesta de dos raíces muy parecidas, en un significado muy parecido, que es la palabra apo y ekdumeo, que apo, de nuevo, poner lejos, y ekdumeo, quitarse la ropa, básicamente, sacar y poner lejos. Esos trapos de inmundicia que hablábamos, esa justicia propia, esa carne, esa carnalidad, perdón, esas experiencias y ponerlas lejos. No solo la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia y la idolatría son aquellas cosas que nos destruyen, porque impiden la manifestación del Cristo en el que somos. Esas cosas son obvias: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira. Estas cosas también tenemos que dejar lejos. Dice, despojando del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, la expresión ahí viejo es palaios, que es retroceso, antiguo, no reciente, gastado, añejo, viejo. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 6. Después de hablar del misterio de Cristo en el que somos crucificados y resucitados para andar en la vida de Él, dice, en medio de esa construcción, el apóstol Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre fue crucificado, fue muerto. Fue muerto. Y esa obra de ingeniería maestra, que es la cruz de Cristo, nos muestra cuál es el tratamiento que nosotros tenemos que hacer con la carnalidad. Porque fuimos sumergidos, plantados, bautizados en la muerte de Cristo, y nuestro viejo hombre murió en ese lugar. Dice, y revestidos del nuevo, ya vamos a volver sobre el verso 8 y mitad del 9, seguramente el texto más importante que vamos a ver hoy. Y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Diga, el nuevo hombre se va renovando. La renovación se produce a nivel de la mente. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se produce a través de la mente. Cuando la mente se apareja con el espíritu, se conecta. Cuando la mente nuestra se apareja con el espíritu. Eso es entendimiento, eso es sunesis, ¿sí? El aparejamiento de nuestra mente con el espíritu. ¿Y qué se produce cuando existe ese aparejamiento? Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo eleva nuestra vida para conectarnos al Espíritu. ¿Qué sucede? Se produce, diga conmigo, conocimiento pleno. Conocimiento pleno. Que en el idioma original es una sola palabra. Es la palabra epignosis.
Es la palabra superior conocimiento, epi, superior, gnosis, conocimiento. Es el superior conocimiento. Es el pleno discernimiento. Es el reconocimiento. Es la verdadera ciencia. Es el verdadero conocimiento. Es el conocimiento interno. Lo pasé de largo, pero en el texto aparece de nuevo la partícula, la preposición griega eis, hablando del interior. En nuestro interior se va produciendo ese conocimiento pleno, esa epignosis, ese verdadero conocimiento, ese conocimiento superior. Y se va produciendo por la acción del Espíritu. Y hay una coordinación virtuosa que produce la vida de Cristo en nosotros, que va a producir la vida de Cristo manifestada en nosotros, que es el deseo de Dios de darse a conocer. Diga amor. Y el deseo de cada uno de nosotros de conocerlo. Diga amor. Cuando esos deseos se alinean, esto es una conciencia despierta. El deseo e iniciativa de Dios de darse a conocer. ¿Por qué? Dijimos recién, amor. Y el deseo e iniciativa del hombre, del individuo, de conocerlo. ¿Por qué? Por amor. Se produce una coordinación virtuosa. Se produce una coordinación virtuosa que va a producir la manifestación, la epifaneia, la manifestación de la vida del Cristo en el que somos. La plenitud operativa. Bien. Se va renovando y la expresión renovar ahí va acompañada de la partícula eis hacia adentro nuestro. Eso es lo que significa. Hasta el conocimiento pleno. Cuando operamos en ese conocimiento pleno, cuando alcanzamos esa plenitud operativa, no hay griego ni judío, no hay distancia, no hay diferencia, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Diga conmigo, Cristo mi todo, en todos. Cristo mi todo y en todos. Esto es plenitud. ¿Qué es plenitud? Cristo mi todo y en todos. Eso es plenitud. Ahora vuelvo para atrás, para una aplicación. Alma y espíritu, como un todo. El ser es la integralidad de estas cosas. Cuando operamos en ese nivel de conciencia, cuando podemos manifestar esa plenitud operativa, entonces hay una unidad perfecta en mi ser, una coherencia total. ¿Quién soy y quién manifiesto? Entonces, volvemos hacia atrás, al verso 8. ¿De qué cosas limpiarnos? Las sutilezas de nuestra carnalidad, esas cosas que nos permitimos nosotros comulgar y que impiden, por poca cosa, la manifestación del Cristo en el que somos, de nuestra plenitud operativa. Ira, sumos en el idioma griego, tumos, ira. ¿De dónde viene ese impulso violento? Del enojo.
Alguno dice, pero hasta Jesús se enojó, entonces quiere decir, sí, 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 pero no podemos permanecer ahí. El enojo viene, sentimiento natural. Ira viene, sentimiento natural. No podemos permanecer ahí. Hay que correrse de ahí. Malicia, maldad, oscuridad. La luz no puede comulgar con la oscuridad. Oscurecemos nuestra manifestación, opacamos el reflejo que damos, la imagen del Cristo en el que somos. Blasfemia. ¿Por qué las cosas que decimos, insultos, burlas, juicios, palabras deshonestas de vuestra boca? Porque la palabra es el canal, la palabra junto con la emoción. Si ustedes ven, estas cosas tienen que ver con emociones. Las palabras junto con la emoción son el canal de manifestación. Porque nosotros tenemos la ilusión de que nosotros decimos cosas sacando cosas de nuestra boca, pero Jesús enseñó en Marcos capítulo 8 que lo que nosotros decimos entra. No es porque él explicó cuando los discípulos comían con sus manos sin lavarse, en Marcos capítulo 8, y le preguntó, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? De acuerdo al rito hebreo, ¿por qué no se lavan las manos para comer? Y Jesús dice, porque no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo de adentro. Porque todo lo que sale por nuestra boca entra. Entonces, nosotros construimos y afectamos la realidad en la que vamos a vivir a través de algo tan extraordinario como el poder de la palabra. Usémosla a nuestro favor, no oscurezcamos, no cerremos, ¿no? Palabras deshonestas de nuestra... No mintáis los unos a los otros. La mentira es una ilusión de las más perversas y engañosas. Al único que podemos mentir es a nosotros mismos, es a nuestra alma, oscureciéndola. Intentaremos, pero al único que mentimos. A veces nos hemos mentido tanto que hemos construido una ilusión en nuestra mente, algo irreal, que no existe, que no está de acuerdo a nuestro yo esencial. Entonces, estas cosas que son sutiles, seamos radicales, porque la desintoxicación más profunda de nuestro ser va a venir cuando eliminemos el efecto narcotizante que estas cosas producen en nuestra vida. Nos ponen a dormir. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca, la mentira, nos ponen a dormir. Entonces, para eliminar el efecto narcotizante de ciertas emociones, estas emociones de enojo, de yo herido, por baja valoración de que hemos creído lo que otros han dicho sobre nosotros y no sobre lo que Dios dice exactamente de quién somos. Bueno, que vienen las frustraciones, vienen estos sentimientos que bloquean la manifestación del Cristo en el que somos. Trabajemos fuertemente en esto. Esta semana que sea una semana, como dice mi hermano Pedro Hugo, laboratorial. Que nos metamos en el laboratorio de nuestra alma para vencer en estas cosas, con la victoria de Cristo a favor nuestro. Mis hermanos, terminamos. Hasta acá llegamos. Hermoso texto, vestidos de Cristo, despojados del viejo hombre. Despojarnos de estas cosas es necesario para manifestar el Cristo en el que somos y existimos. Trabajemos en nuestro interior para la manifestación de nuestro yo esencial, verdadero, genuino, el Cristo, que es la realidad, que es el todo y en todos. Los bendigo, gracias de todo corazón por
participar de la clase, los bendigo y anhelo el momento también que podamos hacer un intercambio donde lo que de Cristo hay en tu vida también esté llegando a mi vida y a la de mis hermanos. ¿Sí? Hagan relación entre ustedes. Hagan relación entre ustedes. Mándense solicitudes de amistad. Estamos en lo mismo, descubriendo nuestro yo esencial, despertando, andando en él por la manifestación del Cristo en el que somos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo la acción de su Espíritu, Señor, pujando por manifestar el Cristo en el que somos. Gracias, Señor, porque este Cristo nos has mostrado, Señor, no alcanza con el parto individual, Señor, que cada uno hacemos de tu naturaleza, de tu esencia, para manifestar acá y ahora, Señor, tu naturaleza, mi naturaleza, nuestra naturaleza. Señor, necesitamos esta construcción colectiva, este Cristo en el que somos, Señor. Entenderlo, practicarlo, Señor, y manifestarlo a este mundo que te necesita, Padre. Padre, que aún no ha descubierto, Señor, el potencial que es en vos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.